Grace fue la reencarnación del sueño de cuento, la chica que se convierte en estrella de cine y que enamora al mismísimo príncipe de Mónaco. ¿No es acaso una verdadera fantasía? Ella en sí misma parecía la perfección en persona, el glamour, el estilo, la elegancia, la belleza y el saber estar. Todos esperábamos el vivieron felices y comieron perdices, pues su vida parecía estar destinada a ello. Sin embargo, su final fue muy diferente y eso dejó una huella indeleble en el mundo del cine, de la realeza y la sociedad. Analizamos hoy el accidente que le costó la vida a Grace Kelly. ¡Comenzamos! Pero más allá del icono atemporal en que se convertiría, Grace Patricia Kelly tenía una larga historia con nombre propio a sus espaldas. Nacida en Filadelfia el 12 de noviembre de 1929, era hija de John Brennan Kelly, empresario de la construcción, y Margaret Catherine Mayer, educadora y ex atleta de ascendencia alemana. En cierto modo, la fama ya le venía de cuna, pues nació en el seno de una familia cuyo apellido ya se había dado a conocer. Su tío George había ganado el premio Pulitzer en 1926 con su obra de teatro Crazy Wife, y su otro tío, Walter Kelly, era cantante de un musical hall y actor de vodevil con cierto éxito en el mundo de la escena. Para Max Inri, su padre, más conocido como Jack Kelly, fue uno de los remeros estadounidenses más exitosos de la época, siendo triple ganador de la medalla de oro olímpica. No se trataba de una familia que padeciese estrecheces económicas, así que en este ámbito de la vida no fue para ellos muy complicada. En 1934, Grace fue matriculada en el Academy of the Assumption, donde completó sus estudios e interpretó sus primeros papeles en el teatro, además de desarrollar su primera pasión, el ballet. Cuando cumplió los 14 años, en 1943 se matriculó en la All Academy Players, que destacaba por su grupo de teatro. A partir de este momento, queda fascinada por la actuación y decide dedicarse a ello. Teniendo el ejemplo y la ayuda de sus tíos, no fue muy difícil sentir la llamada de las artes y más tarde optó por matricularse en el Academy of Dramatic Art de Nueva York. Una vez allí, alternó los estudios con pequeños trabajos como modelo, al igual que en su día hizo su madre. Poco a poco fue haciéndose un hueco en el mundo de la actuación hasta conseguir su primer papel en Broadway en 1949. Aquí de la mano de la compañía del célebre Raymond Massey. Las críticas sobre su actuación fueron maravillosas, convirtiéndose esto en el punto de inflexión de su carrera. La estrella estaba a punto de nacer. Teatro, televisión y cine, de donde pueden destacarse títulos tan conocidos como La ventana indiscreta, que a todos nos suena, que ella interpretó junto a James Stewart. También interpretó a Atrapa a un ladrón, Solo ante el peligro con Gary Cooper y Katie Jurado como compañeros de rodaje, o, no menos importante, La gran Mogambo, al lado de Clark Gable y Ava Gardner. Gracias a este film, ganó un Globo de Oro y una nominación a los premios de la Academia. Su valor iba en ascenso. Solo podía faltar una cosa: ser la musa del gran Alfred Hitchcock, lo que consiguió en 1953 mediante la película Crimen Perfecto. Casi nadie sobre la faz de la Tierra desconocía a estas alturas su rostro o su nombre, mucho menos cuando en 1955 terminó llevándose el Oscar a Mejor Actriz por su papel en The Country Girl. Todos daban por hecho que la estrella de Grace Kelly brillaría largo y tendido en la escena hollywoodiense. Era bien sabido que muchos suspiraban por ella, cómo no hacerlo, pero no esperábamos el giro de guión de la película de su propia vida. El tercer rodaje consecutivo con el director Hitchcock tuvo lugar en la Costa Azul francesa, lo que la llevaría también a conocer Mónaco y por ende al hombre que cambiaría toda su vida. Y fue en este entorno idílico de Mónaco donde alguien puso frente a frente a Grace Kelly y al príncipe Rainero III, quien muy formalmente la invitó a visitar los jardines de palacio. La chispa surgió de inmediato y el romance no tardó en tomar forma. Durante el siguiente trabajo cinematográfico de Grace Kelly, el príncipe viajó personalmente hasta la casona de los Kelly en Filadelfia para pedir la mano de la tercera de los 4 hijos de la familia. ¿Acaso no parece un cuento de Disney?
Era 5 de enero de 1956 cuando el compromiso fue anunciado al mundo, que ante tan jugosa noticia pareció detenerse unos instantes. Ahora bien, toda fantasía tiene su doble cara. Por cada cosa buena siempre hay algo a lo que renunciar. Era obvio que el pueblo de Mónaco no iba a permitir que su princesa apareciera con otros hombres en la gran pantalla. 11 películas, un Oscar y 2 Globos de Oro después, la carrera de la actriz terminaba definitivamente. Ni qué decir que la llegada de Grace a Mónaco fue todo un periplo y un asedio de prensa y fanáticos. La locura máxima, nadie quería perderse ese pedacito de historia único donde el amor se elevaba en su máxima expresión, dando alas a las más inalcanzables fantasías. Rainiero y Grace contrajeron matrimonio civil el 18 de abril de 1956. La boda religiosa tuvo lugar un día después en la Catedral de Mónaco. Desde ese mismo día, su figura y estilo dieron un nuevo impulso al Principado de Mónaco, haciéndolo incluso crecer económicamente gracias al turismo de lujo y a la llegada de grandes fortunas e inversionistas, que eran sobre todo atraídos por las concesiones económicas y ventajas fiscales impulsadas por Rainiero. La imagen de Grace vendía y mucho. Además, ella se entregó en cuerpo y alma a su nuevo papel y compromiso sin echar ni un poco de menos su vida pasada. Por otra parte, la consolidación de una familia reinante con descendencia, hoy Carolina, Alberto y Estefanía, garantizaron la supervivencia de Mónaco como Estado independiente, evitando ser anexionado por Francia. Una plebeya convertida en estrella de cine y posteriormente en princesa. Ella supo dar la talla en cada uno de sus roles, ganándose el afecto de todo el pueblo. Y ahora vamos a entrar en el asunto que verdaderamente nos atañe, el accidente. Tras 26 años de calma y felicidad y exitoso reinado, Grace Kelly pierde la vida en 1982 en un accidente de tráfico mientras conducía su Rover PS3500. Por supuesto, andaremos en lo que sucedió y en las incógnitas que siguieron al fatal acontecimiento. Pero primero, resulta interesante hablar del coche en el que vivió sus últimos instantes. Para empezar, que condujera la princesa no es extraño, al menos no si conocemos la afición que existe en Mónaco por el mundo del motor. Sin ir más lejos, el Rally de Montecarlo o el Gran Premio son el mejor ejemplo de ello. De hecho, el propio Rainiero de Mónaco participó en algunas competiciones y presumía de una colección de clásicos con modelos de Hispano-Suiza, Rolls, Feisel Vega, Lincoln, Packard, Ferrari y Renault, entre otros. Su mujer no era tan aficionada y solo le tenía respeto a la carretera. Por eso prefería contar con un chofer personal. Pues bien, el modelo siniestrado destilaba personalidad por cada costado. La firma del Drakkar presentó el P6 2000 unos cuantos años antes del accidente, en octubre del 63. Era un coche que estaba bien pensado. Y el motor no iba a ser menos, un 4 cilindros y 2000 caballos con culata en aluminio y los árboles de levas en cabeza. Vamos a ver, lo que tenemos que saber es que el coche de que conducía Grace Kelly no se trataba de un coche cualquiera, en definitiva era un buen modelo y con muy buenas prestaciones. La versión con cambio manual llegó ya en 1971 y se benefició de un nuevo incremento de potencia llegando a los 152 caballos y mejorando aún más la velocidad punta hasta los 200 km por hora. Y es que estos detalles son importantes porque estamos hablando de unas cifras poco frecuentes en estos años, sobre todo en cuanto a berlinas familiares se refiere. Se trataba pues el coche que conducía Grace Kelly de un hito para su época, todo un adelanto, casi atrevimiento incluso. La dirección, sin servoasistencia, representaba uno de los peros, convirtiendo el acto de aparcar en algo pesado. Las suspensiones estaban a su favor, pues borraban cualquier irregularidad del asfalto. Por su parte, el adecuado reparto de masas también era una ventaja, aunque sí se experimentaba un pequeño balanceo en línea recta a partir de los 150 km/h. Los frenos eran eficaces y no hubo muchos más comentarios al respecto en esta cuestión. El interior del P6 tenía que estar también a la altura. Era un estilo muy británico, mezcla de cuero y madera y con una zona de salpicadero bien revestida y protegida ante posibles golpes. Por lo demás, un 4 asientos, con poco espacio de maletero, pero supongo que los usuarios se fijarían en el resto de prestaciones del vehículo. No se trataba tanto de comodidad o practicidad como de líneas y velocidad.
Se convirtió en objeto de deseo. Cada año se solicitaban más. En 1977 la marca llegó a fabricar 323.000 unidades y una de ellas llegaría al Palacio de Mónaco. 14 de septiembre de 1982. Grace Kelly estaba en Rock Angel, la residencia estival de la familia, con su hija Stefania de 17 años. Tenían que tomar un tren en Mónaco para llegar a París y que la pequeña de la familia comenzara las clases esa misma semana. Por la mañana, el chofer de la princesa sacó el Rover 3500 del 72 del garaje y lo estacionó frente a la casa. Era sabido que a Grace no le encantaba conducir y que tras un verano movido estaba algo cansada. Sin embargo, al ver el asiento trasero repleto de vestidos y equipaje, ella decidió que sería más cómodo conducir y así liberar los asientos traseros. El chofer se quedó en casa. Ella tomó el volante y Estefanía se sentó de copiloto. Ninguna de las dos se puso el cinturón de seguridad. Algo escandaloso hoy por hoy, pero no tanto por aquel entonces. Situémonos. 10 de la mañana. Grace y Estefanía descienden por el camino que conecta la granja de la familia con el pueblo de La Tourbi. Sin embargo, a pocos kilómetros del Principado se topan con una curva endiablada que obliga a amainar la velocidad. Al parecer, Grace Kelly no redujo la marcha, perdiendo el control del vehículo. En ese instante, la conductora informó a su hija que no podía detener el coche y que los frenos no funcionaban. Atravesaron el muro de contención y se precipitaron por un barranco de unos 40 metros. Dieron varias vueltas de campana y quedaron el coche, volcado sobre el techo. Madre e hija quedaron aprisionadas mientras el fuego se avivaba en el vehículo. Un horticultor que pasaba por la zona sofocó el incendio con el extintor de su camioneta. Estefanía sufrió lesiones leves, pero las lesiones de la princesa Grace, fueron letales. Los médicos aseguraron a las pocas horas que no podría superar la hemorragia cerebral y las lesiones de médula que la habían dejado en estado vegetativo. La familia decidió desconectarla al día siguiente. Esta es la versión que se dio en aquel momento, ¿no? Grace Kelly tenía 53 años y una vida intensa a las espaldas. Como en otros casos, su estrella se apagó pronto y de manera inesperada. Nacía una leyenda y cientos de teorías al respecto. ¿Qué teorías y qué rumores había? Y sigue habiendo. Como era de esperar, porque siempre que muere alguien famoso, el cotilleo y el morbo se adueñan de la realidad. Tras la desaparición de Grace Kelly siguieron años de intensas especulaciones. Se ponía mucho en duda la verdadera causa del accidente, todos querían encontrar algo oculto tras esa caída al vacío y la trágica muerte de alguien como la princesa. Infinidad de teorías y a cuál más loca. De hecho, merece la pena que la enumeremos. Decían que si la princesa había tenido un romance con un mafioso que al recibir finalmente calabazas, él había decidido asesinarla a ella. Que si los frenos del rover fallaron. Que si iba conduciendo su hija menor Estefanía pese a que no tenía carnet. Que ambas iban discutiendo acaloradamente porque el entonces novio del adolescente, el hijo de Jean-Paul Belmondo, no era bien visto por la familia. También dijeron que si habría tenido posibilidades de sobrevivir si hubiera sido trasladada directamente al hospital de Niza con más recursos y profesionales que el centro monegasco al que se la llevó. También dijeron que si la princesa no se encontraba bien, que estaba en baja forma, que se encontraba enferma, pasaba por la menopausia, tenía la presión arterial alta, en fin, y un largo etcétera de teorías que no hicieron más que aumentar el dolor de la familia. Tanto y tanto tiempo se rumoreó sobre esto que en 2002, harta de penar y guardar silencio, Estefanía decidió dar su versión. Entre algunas de sus afirmaciones, encontramos que ella decía que no estaba conduciendo, ¿no? Lo tenía claro. De hecho, ella salió disparada del coche como su madre, que ella fue catapultada al asiento trasero. Evidentemente no llevaba cinturón de seguridad, es muy probable. La puerta del copiloto estaba completamente destrozada y salió ella por el único lado accesible, que era la del conductor. Por eso decían que era la que conducía. Durante el camino, su madre decía que se había quejado de un repentino dolor de cabeza que continuó así molestándola durante el trayecto y que poco después sintió un fuerte dolor en el cráneo y durante una milésima de segundo pareció que se desmayaba. Y ahí cuando el coche comenzó a desviarse.
En fin, la investigación también dijo que la caja de cambios automática estaba en la posición de estacionamiento. Como estaba a punto de presentarse Estefanía al examen de conducir, sabía que tenía que ponerla en posición de aparcar para detener el automóvil, ¿no? Estefanía aseguraba que ella no estaba conduciendo en el momento que ocurrió el siniestro vial en el que murió Grace Kelly. Pues bien, después de estas teorías, la información verídica y completa, pues la vamos a analizar y la sabréis hoy. Lo que sabemos de manera fehaciente es que la mañana del 13 de septiembre del 82, la princesa Grace y su hija Estefanía tenían pensado regresar a Mónaco, desde su residencia de vacaciones. Cargaron el rover con todo su equipaje y subieron a bordo, dispuesta a afrontar un pequeño viaje de 35 minutos hasta la ciudad. Alrededor de las 9:30 de la mañana, madre e hija iban recorriendo una carretera estrecha, traicionera y sinuosa. Y contrariamente a la repetida creencia popular, este camino no era el mismo por el que conducía la princesa en su época de actriz, en la película del 55 Atrapar a un ladrón. Era bonito pensar que esta coincidencia mortal pudiese darse, pero nada que ver, esto no ocurrió. La carretera que aparecía en la gran pantalla y la carretera en la que tuvo lugar el siniestro donde murió Grace no eran la misma. De hecho, están separadas por varios kilómetros de distancia y para aquellos que sean escépticos y necesiten comprobarlo, bueno, pues les doy las coordenadas exactas del tramo del siniestro en mi libro Carretera a la Muerte. Así que ya, para empezar, se desmonta uno de los mitos, que eso también era Vox Populi. Un testigo que conducía detrás del vehículo de Grace aseguró en su momento haber visto al rover desviándose erráticamente de un lado para otro. También contó que como él era un hombre prudente, le había tocado la bocina, ¿no?, en varias ocasiones con la intención de darle a conocer su conducción temeraria. Pensó probablemente que quien conducía de aquella forma despistada pues sería un borracho o alguien somnoliento y ni por asomo imaginaba que era la mismísima princesa de Mónaco. Cuando el coche de Grace se acercaba a una curva cerrada en la carretera, que se la conoce como la maldición del diablo, que ya esto da bastantes pistas sobre su complejidad, aceleró inesperadamente estrellándose contra la barrera de piedra antes de precipitarse por la ladera. Un jardinero local escuchó el accidente y se desplazó hasta el lugar de los hechos, donde encontró el vehículo siniestrado y a una malherida Estefanía rogando que ayudaran a su madre. Grace Kelly fue sacada inconsciente a través de la ventanilla trasera del vehículo. Fueron trasladadas inmediatamente al Hospital de Mónaco, más tarde, que se rebautizó como Centro Hospitalario Princesa Grace, y según algunos informes se trataba de una clínica que no estaba preparada para entender la magnitud de las lesiones sufridas por la princesa. Una tomografía reveló que poco antes del accidente, Grace había sufrido un derrame cerebral, lo que habría sido la causa exacta de la pérdida de control sobre el vehículo. Pero el siniestro le provocó además una hemorragia interna, fracturas en la clavícula, muslo y en las costillas. A las 10:30 p.m. de la noche del 14 de septiembre de 1982, la princesa Grace Kelly fue desconectada del soporte vital. Ahí tenía 52 años. El 21 de septiembre fue enterrada en la bóveda de la familia Grimaldi en la Catedral de San Nicolás y el coche en el que perdió la vida fue aplastado en un pequeño cubo y hundido en las profundidades del mar Mediterráneo. Pues bien, mi análisis y las conclusiones os las voy a dar porque después de analizarlo es cuando nos damos cuenta de que la teoría o la hipótesis que realmente sea cierta. Antes que nada, vamos a explicar algo muy importante para que se tenga en cuenta. Los médicos aseguraron que Grace había sufrido 2 hemorragias cerebrales y que solo una se debía al accidente. Así que lo primero de todo, pues ¿cuáles son los síntomas de un accidente cerebrovascular? Debilidad repentina de cara, brazos o piernas o entumecimiento, sobre todo en un lado del cuerpo. Confusión repentina o dificultad para hablar o para entender. Problemas repentinos de visión. Dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio, de coordinación o también el gran sabido dolor de cabeza severo y sin causa conocida. Bueno, pues
Dan igual todas las teorías o especulaciones. Los informes médicos, pues no mienten. Las imágenes del cerebro de Grace Kelly tampoco mienten. Entonces había 2 lesiones y una de ellas no se produjo a causa de este accidente. Pues si analizamos todas las características de la conducción y la precipitación del vehículo por la ladera, vemos que todo concuerda. Vemos que no hay huellas de frenada debido a la confusión mental o pérdida de visión que pudo sufrir. Grace Kelly no se dio cuenta de que no estaba girando a la izquierda. Su estado de alerta mental, pues su coordinación, su equilibrio, el posible entumecimiento o debilidad en alguna de las extremidades encaja con el accidente. También hay que tener en cuenta que ninguna de las dos, ni Estefanía ni Grace Kelly, llevaba puesto el cinturón de seguridad. Por una parte, esto explica las pocas lesiones de Estefanía, ya que no salió despedida contra nada fuera del vehículo, sino que fue desplazada hacia detrás. Además, la deformación que sufrió el vehículo no fue excesiva, permitiendo que no fuera aplastada y facilitando que salvara la vida. Por otro lado, explica las lesiones de su madre, que sí salió volando dentro del vehículo, o sea, hacia el exterior. 2 personas en el mismo coche, 2 personas sin el cinturón, pero 2 resultados distintos. A veces la ubicación también es la clave. El hecho de que Grace fuera conduciendo haciendo eses y que no frenara a tiempo también apoyan el accidente cerebrovascular. ¿Por qué? A diferencia de la representación que se hace de ella en la película de 2014 Grace of Monaco, la princesa Grace no era una conductora imprudente. De hecho, muchos la recuerdan como una conductora prudente, muy mansa, muy cuidadosa. Ella le tenía mucho respeto a la carretera y por eso ella prefería que condujese su chofer. También descarto la teoría de la acalorada discusión con su hija, lo que habría provocado una distracción cognitiva, como la que puedes tener con un móvil. ¿Por qué? Porque cuando alguien discute, por muy distraído que esté, no se olvida de cómo se frena, ni cómo se acelera, ni mucho menos conduce de manera imprudente. En ese sentido, cuando toda la vida has hecho lo contrario. A mí, en realidad, este caso me parece muy sencillo y obvio, a tenor, bueno, de esos resultados médicos. Las señales de la carretera, los relatos de los testigos y lo poco que conocemos de la personalidad y carácter de Grace Kelly secundan sin lugar a dudas la verdad. La mujer de 52 años llevaba todo el verano mostrando signos de fatiga, de flojera. La mala suerte, o como queramos llamarlo, quiso que el derrame cerebral apareciera en el peor momento de todos. Si hubiera ocurrido estando sentada tranquilamente en su casa, pues se podría haber llamado al médico y no tendría que haberse movido y a lo mejor el resultado habría sido otro, quizás, pues totalmente diferente. Pero le pilló al volante de un coche en medio de un descenso peligroso. Sus capacidades se vieron terriblemente mermadas y el siniestro se hizo inevitable. Las preguntas, en todo caso, bueno, pues deberían ser otras. ¿Qué habría pasado si hubiese dejado que las llevara el chofer? ¿Y si el derrame se hubiera producido 5 minutos después? ¿Y si se hubieran puesto el cinturón de seguridad? Interrogantes que por supuesto no pueden responderse fácilmente, ni fehacientemente, porque nada puede cambiar lo que pasó. Y con este capítulo o esta historia comprobamos que al menos no hay culpables a los que señalar ni responsabilidades que resaltar. Hay cosas inevitables que no dependen de nosotros, y esta fatalidad fue una de ellas. Y es que Grace Kelly siempre tuvo esa losa sobre ella, los prejuicios, los comentarios, las críticas. Ser una estrella de cine no es fácil, pero ser una princesa tampoco. Y ella experimentó las 2 vidas, ambas intensas y sacrificadas. No solo podemos centrarnos en lo bueno, en la parte brillante que todos conocen. Hay mucho más detrás de todo esto y quizás esto le fue pasando factura a Grace. A veces parece que tras un ascenso meteórico, tras una vida tan mediática y de ensueño, el precio que se paga es la destrucción. Pareció cumplirse como el caso de James Dean o Jane Mansfield, que también puedes ver el vídeo en este canal. Sí, pese a todo lo expuesto en este vídeo y en este análisis del accidente de Grace Kelly, aún hoy siguen existiendo incógnitas en torno a la muerte de la princesa de Mónaco. Bueno, pues eso es porque todos quieren aferrarse a la estrella idealizada e irreal, al personaje inhumano y casi de ciencia ficción, en lugar de la simple mujer mortal, madre y esposa que era Grace Kelly. Por mucha fama o sangre azul, son igual de humanos que nosotros. Necesitamos agarrarnos a alguna teoría conspiratoria para justificar esta desgracia.
Por eso hay tantas teorías, por eso tantas ganas de buscar culpables y realidades paralelas en lo que a Grace Kelly hubiera sobrevivido, ¿no? Grace Kelly sufrió como cualquier hijo de vecino un grave problema de salud en una situación muy delicada y nada más se puede o se debe añadir al respecto. A ver, con mi análisis busco destruir habladurías o teorías rocambolescas. Tal vez muchos quieran darle un final a la historia de Grace Kelly propio de una película de Hitchcock, pero su muerte fue más sencilla que todo eso. Su vida, aunque cueste creerlo, también.